Durante 36 años, los presidentes de México aprendieron a bajar la cabeza cuando Washington apretaba, a negociar en privado lo que no podían defender en público, a permitir que agentes extranjeros operaran en territorio nacional sin acreditación, que fiscalías estadounidenses dictaminaran culpables mexicanos sin presentar pruebas, que la política interna de México se moviera al ritmo de los intereses del vecino del norte. 36 años de lo que Claudia Sheinbaum llamó, con todas sus letras, gobiernos que entregaron la soberanía. El 31 de mayo de 2026. Eso se terminó, o al menos eso fue lo que Sheinbaum dijo frente a 130,000 personas en el Monumento a la Revolución, ante las pantallas de 31 estados del país y ante los micrófonos de medios internacionales que al día siguiente colocaron su discurso como la crítica más directa de un presidente mexicano contra Washington en décadas. No fue un discurso improvisado. Fue el punto de llegada de una secuencia de movimientos políticos, legislativos y diplomáticos que el gobierno construyó bloque a bloque durante semanas. Y cuando Sheinbaum pronunció la frase que concentró todo el peso del momento, México no es piñata de nadie, no estaba hablando solo de un gobernador acusado en Nueva York, estaba hablando de algo mucho más grande. La pregunta que este vídeo se propone responder es esta: ¿por qué ahora? ¿Qué acumuló durante décadas para que este fuera el momento en que México decidió plantarse? Y sobre todo, ¿qué viene después de que se cruza esa línea? Para entender la magnitud de lo que ocurrió el 31 de mayo hay que entender el peso histórico de lo que México venía tolerando. No es un argumento de este canal. Es lo que documentan décadas de relación bilateral entre México y Estados Unidos. Durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, México aceptó en distintas formas y con distintos niveles de resistencia una presencia creciente de agencias estadounidenses en su territorio. La DEA, el FBI y la CIA operaron con márgenes de acción que en muchos casos rebasaron los protocolos bilaterales. Así lo documentó la revista Proceso en un reportaje publicado en julio de 2024, que reveló cómo durante una década la DEA realizó labores de espionaje contra miembros de 2 gabinetes presidenciales mexicanos, aprovechando las concesiones que le dieron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. El caso que mejor ilustra esa dinámica es el del general Salvador Cienfuegos. En octubre de 2020, agentes estadounidenses detuvieron en Los Ángeles al exsecretario de Defensa de México acusado de proteger a narcotraficantes. Según reportó ProPublica en un análisis detallado del caso, fue el funcionario mexicano más importante en ser acusado jamás en un tribunal estadounidense. Un mes después, el propio Departamento de Justicia retiró los cargos. La razón oficial fue preservar la cooperación bilateral. El resultado real, según la misma fuente, fue el colapso casi total de esa cooperación durante meses y la imposición de nuevas restricciones legislativas a la capacidad de agentes extranjeros para operar en México. Ese precedente es fundamental para entender lo que Sheinbaum dijo en el monumento, porque la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la misma que acusó a Cienfuegos sin pruebas suficientes y luego dio marcha atrás, es exactamente la misma Fiscalía que el 29 de abril de 2026 publicó una acusación de 34 páginas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios mexicanos. La historia se repetía, y esta vez el gobierno de Sheinbaum decidió no seguir el libreto anterior. Vale detenerse en el contexto más amplio que rodea a ese patrón, según un análisis publicado por Foreign Affairs Latinoamérica sobre la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos. La defensa de la soberanía frente a Washington genera legitimidad al grupo en el poder y construye consenso interno, puesto que la opinión pública mexicana históricamente se ha opuesto a cualquier forma de intervención militar o judicial estadounidense en territorio nacional. Eso no es una lectura exclusiva del gobierno de Sheinbaum, es una constante política que atraviesa sexenios y partidos. Lo que sí es diferente en este caso es la combinación de elementos. En administraciones anteriores, la respuesta a las presiones estadounidenses solía gestionarse en los despachos de la Cancillería, lejos de los reflectores. Esta vez el gobierno eligió el escenario más cargado de simbolismo histórico que tiene la Ciudad de México. Convocó a cientos de miles de personas, transmitió el mensaje a todo el país y lo colocó en la agenda internacional antes de que terminara el día. Eso es lo que significa la frase décadas esperando. No es retórica, es el peso de un patrón que se repite y que por primera vez, al menos en términos de visibilidad pública y movilización masiva, encontró una respuesta completamente diferente. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el senador Enrique Insunza y otros 7 funcionarios y exfuncionarios del Estado.
Los cargos incluían presuntos nexos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, según documentó Milenio con acceso al expediente. El fiscal federal a cargo del caso, Jake Layton, calificó al Cártel de Sinaloa como una organización que ha inundado comunidades estadounidenses con drogas durante décadas. Terrance Cole, director de la DEA, sostuvo que los funcionarios acusados aprovecharon sus cargos para proteger las operaciones del crimen organizado. Las palabras eran fuertes. El problema, según el gobierno mexicano, era que las pruebas no acompañaban al tono. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el 28 de abril recibió múltiples solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Según La Jornada, el gobierno federal señaló que los documentos no contenían elementos suficientes para ejecutar una acción inmediata conforme al tratado bilateral vigente y turnó el expediente a la Fiscalía General de la República, de acuerdo con el proceso documentado por Infobae. A partir de ese momento comenzó a correr un plazo de 60 días, durante el cual Estados Unidos debe presentar las pruebas necesarias para avanzar hacia una extradición formal. Rocha Moya rechazó las acusaciones de manera categórica y se separó del cargo el 1 de mayo, pero el escándalo político no se fue con su separación provisional. Se quedó instalado en el centro del debate nacional y se convirtió en el detonador de una secuencia de movimientos que el gobierno de Sheinbaum había estado preparando. Pero hay un elemento que pocas coberturas conectaron con la suficiente claridad, según información mencionada por la propia presidenta en su discurso del monumento y retomada por Infobae. Las campañas de presión contra su gobierno se intensificaron a partir del 19 de abril de 2026, después de que la Fiscalía General de la República inició investigaciones relacionadas con la muerte de 2 agentes estadounidenses que operaban en el estado de Chihuahua sin acreditación oficial ante las autoridades mexicanas. Ese punto convirtió el conflicto en algo más que una disputa por un gobernador. Lo convirtió en una confrontación sobre quién tiene autoridad para operar en suelo mexicano y bajo qué reglas. Sobre ese terreno encendido llegó la reforma. El 28 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó con 307 votos a favor y 128 en contra una modificación al artículo 41 de la Constitución para incorporar una nueva causal de nulidad electoral: la intervención o injerencia extranjera en procesos electorales mexicanos. En la madrugada del 29 de mayo, el Senado la ratificó con 85 votos a favor y 42 en contra, según documentó Infobae. El instrumento legislativo llegó primero. La movilización popular llegaría 2 días después. Desde antes de las 9 de la mañana del 31 de mayo, contingentes de distintos estados del país comenzaron a llegar al Monumento a la Revolución. Paseo de la Reforma fue cerrado. La explanada de la Plaza de la República se llenó de banderas mexicanas. Según la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y sin embargo, aproximadamente 130,000 personas se concentraron en el lugar. El acto se transmitió en plazas públicas de 31 estados. La única entidad donde no hubo movilización fue Coahuila, por la proximidad de sus procesos electorales. Sheinbaum llegó al estrado pasadas las 11 de la mañana. La primera parte del discurso repasó los resultados de su gobierno, récord de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026, con 23,591 millones de dólares, un 14% por encima de 2025, según datos citados por La Jornada. Desempleo del 2 y 5% según el INEGI, entre los 3 más bajos del mundo, 669,000 empleos creados. Abril de 2026 como el mes de mayor empleo formal en la historia del país. Habló de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, del IMSS Bienestar consolidado en 24 estados y del avance del programa de pensiones para adultos mayores. Pero fue en la segunda mitad donde el discurso tomó la dimensión que lo colocó en los titulares internacionales. De acuerdo con la cobertura de CNN en español, Sheinbaum nombró directamente el caso de los agentes estadounidenses en Chihuahua y la acusación contra Rocha Moya como ejemplos de lo que su gobierno considera una ofensiva coordinada. Y entonces construyó la definición que se convirtió en el núcleo de todo, cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, ya no se habla de cooperación, se habla de injerencia. Según registros publicados por Excelsior, fue más lejos. Advirtió sobre un patrón que consideró deliberado: vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas de justicia de Estados Unidos se vuelven el principal elector de México. Y luego pronunció la frase que concentró todo: México no es piñata de nadie.
El PAN respondió con dureza. Su dirigente, Jorge Romero, rechazó el contenido del informe y cuestionó la gestión de seguridad del gobierno. El PRI, a través de Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó los señalamientos más severos, según Infobae, acusando el acto de ser propaganda y de omitir la realidad del país. Movimiento Ciudadano se sumó a las críticas. Sheinbaum no los ignoró. Desde el estrado los llamó, según el Universal, entreguistas y acusó a sectores de la oposición de respaldar presiones extranjeras contra México con fines políticos. Esa palabra, entreguistas, no es menor. En el vocabulario político mexicano tiene un peso histórico enorme. Usarla en ese escenario, frente a esa cantidad de personas, fue una declaración de guerra interna tanto como lo fue el mensaje dirigido a Washington. El choque con el PAN tuvo además una dimensión concreta que el discurso incluyó directamente. Según Vanguardia, Sheinbaum respondió desde el estrado a declaraciones del narcogobierno que habían circulado en un mitin panista en el que participaron el expresidente Felipe Calderón y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Lejos de ignorar las acusaciones, la presidenta las contestó con nombre y apellido, señalando a Jorge Romero, dirigente del PAN, y recordando casos de corrupción documentados durante administraciones panistas en la alcaldía Benito Juárez. Según Excelsior, también ironizó sobre el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuestionando su credibilidad para hablar de pactos criminales dado su historial como gobernador. Esa disposición a atacar frontalmente a la oposición en el mismo acto en que se confrontaba a Washington no fue accidental. Fue la arquitectura completa del mensaje. Un frente externo, un frente interno y Sheinbaum parada en el centro de ambos con el respaldo de cientos de miles de personas detrás. Hay una capa en este conflicto que la mayoría de las coberturas presentaron por separado, pero que solo cobra su verdadera dimensión cuando se conecta. La nota distribuida por Bloomberg y publicada por la revista Fortune, según reportó Maya Comunicación, describió el discurso del monumento como la crítica más directa de Sheinbaum hasta ahora contra lo que su gobierno considera intentos de intervención en la política interna mexicana. El Diario, El País de España, señaló que la presidenta elevó el tono frente a Estados Unidos y planteó si sectores del país vecino pretendían influir en las elecciones mexicanas de 2027. La agencia EFE lo distribuyó internacionalmente con el eje de que México marcaba distancia frente a las presiones recientes de Washington. Eso es lo que ocurre cuando un presidente mexicano decide salir del libreto de la diplomacia silenciosa. El mensaje ya no es bilateral, es multilateral. Y eso cambia el cálculo, pero hay un elemento que obliga a sostener la mirada crítica. La reforma constitucional aprobada el 29 de mayo está en la Constitución, pero según documentó la jornada, las leyes secundarias necesarias para hacerla operativa fueron retiradas por el propio Ricardo Monreal, quien señaló que requerían mayor reflexión y construcción de consensos. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colicio Riojas, advirtió durante el debate que la redacción era ambigua y podría aplicarse de manera discrecional contra medios, organizaciones civiles o actores internacionales que participen en observación electoral. Desde la perspectiva de este canal, ahí está la tensión real del momento. El gobierno de Sheinbaum construyó un relato de soberanía que tiene coherencia narrativa, respaldo popular masivo y un instrumento constitucional recién aprobado. Pero ese instrumento todavía no tiene dientes legales, y entre lo que se proclama desde un escenario y lo que se implementa en los juzgados y las fronteras, hay una distancia que la política mexicana conoce muy bien. La pregunta que este cruce de datos plantea es una sola. ¿Esto es el inicio de una transformación real en la relación bilateral o es una movilización política de alto impacto que luego se negocia en privado con los mismos términos de siempre? El respaldo interno que recibió el discurso fue inmediato y unánime dentro del oficialismo. Ricardo Monreal publicó en sus redes que el mensaje de Sheinbaum fue claro, indispensable y contundente, según documentó SDP Noticias. La secretaria de Gobernación, Rosa Premera Rodríguez, reiteró la frase «México no es piñata de nadie» como eslogan de facto de la jornada. El Diario de Tabasco citó a periodistas y analistas que calificaron el discurso como el más importante del sexenio hasta la fecha. Esa unanimidad interna visible y pública le da al gobierno un margen de maniobra que sería mucho más estrecho si hubiera voces disidentes dentro de la coalición oficialista. Pero también hay una señal que merece atención desde el análisis crítico. Según Cuadratín Querétaro, encuestas recientes reportaban una caída en los niveles de aprobación presidencial atribuida principalmente a la situación de seguridad en Sinaloa y Chihuahua y al desgaste generado por las confrontaciones con autoridades estadounidenses, aunque Sheinbaum mantenía niveles superiores al 60% de respaldo. El discurso del monumento llegó en ese contexto específico. No fue una posición de fuerza sin fisuras, fue también una respuesta a una presión que el propio gobierno estaba sintiendo. Lo que viene en las próximas semanas dibuja al menos 3 escenarios concretos que vale la pena analizar.
El primero gira alrededor del plazo de 60 días para el caso Rocha Moya. De acuerdo con Infobae, ese plazo comenzó a correr desde la solicitud formal de extradición, lo que coloca la fecha límite para que Washington presente pruebas en algún punto de finales de junio o principios de julio de 2026. Si las pruebas no llegan o resultan insuficientes, el gobierno de Sheinbaum tendrá un argumento sólido y verificable para sostener que su postura era correcta desde el principio. Ese escenario la fortalece internamente y valida la narrativa del discurso del monumento. Si en cambio las pruebas llegan y son sólidas, la presidenta enfrentará una decisión de alto voltaje: aplicar la ley con independencia de la afiliación política del acusado, algo que ha prometido públicamente en múltiples ocasiones, o sostener la defensa del gobernador de su partido a costa de su credibilidad en materia de combate a la corrupción. El segundo escenario tiene que ver con la respuesta de Washington. Hasta el cierre de la información disponible para este vídeo, no se localizó una reacción formal de la Casa Blanca ni del Departamento de Justicia al discurso del monumento. Eso puede interpretarse de dos maneras: como una señal de que el gobierno de Trump decidió no escalar públicamente, o como el silencio que precede a un movimiento más calculado en materia de aranceles, certificaciones de seguridad o presiones en el marco del TEMEC. Analistas consultados por distintos medios han señalado que la relación bilateral atraviesa su momento de mayor tensión desde el inicio del sexenio, y que el costo de sostener la postura pública de Sheinbaum podría hacerse visible en la economía o en la cooperación en seguridad antes de que termine el año. El tercer escenario es el electoral. La reforma sobre injerencia extranjera todavía necesita ser ratificada por 17 congresos estatales para quedar vigente, y las leyes secundarias que la hagan aplicable en 2027 todavía no existen. Eso significa que el debate legislativo más importante del sexenio en materia de soberanía está apenas comenzando. Cada sesión en la que ese debate ocurra será inevitablemente un campo de batalla donde el oficialismo defenderá el principio de no intervención y la oposición cuestionará los riesgos de una norma que podría usarse para invalidar resultados electorales inconvenientes. La interpretación que emerge al cruzar estos tres escenarios es que Sheinbaum jugó una apuesta de alta ganancia y alto riesgo en el mismo movimiento. Convirtió la presión externa en combustible para la cohesión interna, movilizó a cientos de miles de personas en todo el país y colocó a México en la agenda internacional con una postura de dignidad nacional que resuena en toda América Latina. Pero la apuesta solo se consolida si los hechos acompañan al discurso, y eso todavía está por verse. Hay un cuarto elemento que conviene no perder de vista y que tiene que ver con el TEMEC. La relación comercial entre México y Estados Unidos sigue siendo la más importante para la economía mexicana. El propio discurso del monumento reconoció que pese a las tensiones arancelarias con Estados Unidos y la guerra en Irán, según datos citados por EFE, la economía mexicana permanecía estable. Pero estable no significa inmune. Cualquier escalada en el conflicto diplomático tiene el potencial de traducirse en presiones comerciales que el gobierno tendría que absorber o negociar. Desde la perspectiva de este canal, ese es el límite real de la postura de soberanía. No es ideológico ni político, es económico. Y México lo sabe mejor que nadie. Lo que diferencia este momento de episodios anteriores es que por primera vez el gobierno mexicano puso en juego su capital político más visible frente a su base más amplia para defender una posición que en administraciones anteriores se habría gestionado en silencio. Eso crea compromisos que son difíciles de revertir sin costo, y esos compromisos, cuando se hacen frente a 130,000 personas y se transmiten a 31 estados, tienen una vida política propia. Lo que ocurrió el 31 de mayo de 2026 en el Monumento a la Revolución no tiene precedente directo en la historia reciente de México, no porque la defensa de la soberanía sea nueva, sino porque nunca antes se había hecho con esa combinación de instrumentos: una reforma constitucional aprobada 2 días antes, una movilización masiva en todo el país, un discurso que nombró al adversario sin eufemismos y una presidenta que eligió ese escenario para fijar una posición ante su pueblo y ante el mundo. Si esa posición se sostiene con hechos verificables en las próximas semanas, habrá sido el inicio de algo que México no había visto en décadas. Si se negocia en silencio con los mismos términos de siempre, habrá sido el discurso más poderoso y más costoso del sexenio. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que está pasando en México, suscríbete a México Bajo Presión y activa la campanita, porque lo que viene en las próximas semanas puede cambiar completamente la lectura de todo lo que vimos ese domingo. La pregunta para los comentarios es esta: ¿crees que Sheinbaum va a sostener esta postura cuando Washington responda de verdad, o va a terminar negociando en privado lo que proclamó en público? Escríbelo abajo. Eso es exactamente lo que este canal existe para discutir, porque la bronca que se desató ese día en el Monumento a la Revolución todavía no tiene veredicto, y cuando lo tenga lo vamos a analizar aquí con el mismo nivel de detalle y con las mismas fuentes verificables con las que lo hacemos siempre.